Muy bien, vamos a pasar al estudio bíblico de hoy, que he titulado Libre Albedrío. El libre albedrío es un tema que ha sido siempre de discusión desde siglos. Pero podemos definirlo en forma sencilla, que consideramos que el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de decidir hacer el bien o hacer el mal. Es decir, que tiene esa libertad y por consiguiente es responsable de sus acciones ante Dios. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos dicen, que respaldan este principio que llamamos libre albedrío. Vamos a leer primeramente Josué capítulo 24, verso 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabra del Señor. Amén. Aquí vemos que Josué afirma un asunto muy importante. Está en su discurso final ante el pueblo de Israel y ya prácticamente se han tomado la tierra prometida. ¿Qué van a hacer? Llegaron. ¿Qué deben seguir haciendo los israelitas? Como el tema que estamos tratando es sobre el libre albedrío, vemos que aquí Josué los exhorta a que dejen la vida pecaminosa que se practica en las tierras que ellos pasaron y que están. Sobre todo la idolatría y otros pecados más que se practicaban, que se sigue practicando. En el verso 15 dice: escogeos hoy a quien sirváis. Josué claramente con esta frase denota que el pueblo de Israel tenía la libertad para escoger, decidir si servían a Dios o no lo servían. Es decir, no podía el pueblo de Israel decir que no tenían capacidad para servir a Dios. Josué les habla así porque ellos tenían la capacidad para decidir. Y esto es importante entenderlo porque a pesar, y esta es una de las grandes verdades bíblicas que muchos no quieren aceptar, a pesar de que el pecado ha denigrado nuestra personalidad, Dios no ha permitido que el diablo nos quite la libertad para decidir. Este texto lo muestra claramente. Josué ya había tomado una decisión, por eso él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué en su libertad, su libre albedrío, decide servir a Jehová. Él pudo haber decidido no servir a Dios en su libertad, pero él decide servir a Dios.
Por consiguiente, queda establecido en este texto que el ser humano escoge, decide libremente si sirve a Dios o no lo sirve. Vamos a leer otro texto. Hay varios textos que nos hablan de esta idea. Isaías capítulo 1 ahora. Isaías capítulo 1. Verso 18 al 20. Nos dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El profeta Isaías establece aquí que el pueblo de Israel estaba en capacidad de querer o no querer, oír o no oír. Por eso, teniendo esta característica, el pueblo de Israel y obviamente todos los hombres, Dios nos hace responsables de nuestras acciones. Nadie puede decir ante Dios que tiene excusa, porque aquí la palabra de Dios dice que tenemos capacidad de querer o no querer. A pesar de que tenemos una condición humana denigrada por el pecado, tenemos la capacidad de querer o no querer hacer las cosas que Dios nos manda. Vamos a leer otro texto que nos ayuda a entender esta idea en Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 20. Dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirviereis, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos otro texto que nos dice con claridad que Dios pone ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros, dice la Biblia, escoge, dice la palabra, escoge pues la vida. Es lo que nos recomienda Dios. Pero el texto claramente indica que el pueblo de Israel podía escoger la muerte. El pueblo de Israel podía escoger la maldición, que fue en efecto lo que hicieron muchas veces. Y el ser humano escoge
la maldición. El ser humano escoge la muerte. Fíjese que no es que tuvo mala suerte, no es que ese fue su destino, dice algunos. Hay una teología que habla del destino del hombre. Hay situaciones que son del contexto, pero fundamentalmente nosotros decidimos o la maldición o la bendición, o el bien o el mal, dice la palabra del Señor. Vamos ahora a leer otro texto, Santiago capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento también. Santiago 1, verso 13 y 15. Santiago 1. Vamos a leerlo ahora mismo. 13 en adelante. Dice, cuando alguno es tentado, porque este es el tema, ¿no? En esto de libre albedrío, algunos tratan de buscar texto bíblico para justificar sus errores, sus faltas, ¿no? Hay diversos errores. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. ¿Qué quiere decir aquí el texto cuando dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? Aquí está diciendo es que en el ser humano está latente la rebeldía, el querer desobedecer. Por eso dice que es atraído y seducido. Y entonces, como consecuencia, da a luz el pecado. Es decir, decidimos caer en la tentación. No es que alguien nos empuja. No es algo que yo no sabía. Eso ante Dios no funciona. Puede ser que funcione ese argumento ante otros, pero ante Dios no, porque dice la palabra, no digas que Dios te ha tentado. Algunos dicen que Dios lo permitió. ¿Hasta dónde? O sea, está como cuando Adán dijo a Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa a Adán? Le echó la culpa a Dios. ¿Eh? Pero no quiso asumir que fue él. El ser humano siempre quiere echarle la culpa a alguien, a otro, desde Adán. Adán le echó la culpa al mismo Dios. Tú me diste esa mujer. Si tú no me hubieras dado mujer, yo no estuviera en este lío. Está diciendo Adán. Me debiste dejar solo mejor. Le echas la culpa y encima de eso es ingrato, ¿no? Bien, vamos a leer otro texto más. Juan 15:5. El Evangelio de Juan. El Evangelio. Juan grande, dice alguien. Juan 15, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Él aquí está hablando de libre albedrío. Él es la vid, él es el árbol. Nosotros somos las ramas. Si la rama se mantiene pegado al árbol,
tiene vida, ¿verdad? Jesús siempre habló en parábola, en comparación. Pero si alguien quiere vivir separado de Cristo, fíjese, decide la persona separarse de Cristo. Y esto es importante. Porque yo puedo decidir separarme de un grupo de hermanos, pero no separarme de Cristo. De Dios. O de Dios, exacto. El que se separa de Cristo está listo para la foto. O sea, decide voluntariamente. Nadie lo separa. Los hermanos pueden... ¿Cuántos hermanos no rechazaron a Pablo? Iglesias enteras lo rechazaron. Pero una iglesia me puede rechazar, un grupo de hermanos, no la iglesia, un grupo de hermanos, una congregación local puede no querer saber nada de mí. Pero ellos no pueden impedir que, no pueden hacer que yo me separe de Cristo. Yo decido si me separo de Cristo. Por eso a veces los hermanos no me quieren. Bueno, entonces, bueno, está bien, eso no hay problema. Pero no tienes por qué permitir que te separen de Cristo. Tú decides separarte de Cristo. Así que vemos que Cristo claramente dice, no te separes de mí. Hay quienes deciden separarse de Cristo y le echan la culpa a otro, como Adán, que le echó la culpa al mismo Dios, ¿no? Bien, vamos en el mismo libro, digo en Romanos ahora 14, Romanos, ya estamos terminando, Romanos 14, verso 2, dice la Biblia lo siguiente. 14:2. Romanos 14:12, digo, 14:12 dice. Dice así la palabra. Fíjese que Dios no va a hacer algo injusto. Dios, la palabra de Dios dice en un texto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. De modo que si cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí, significa, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios nos hace responsables de nuestras acciones. Eso quiere decir que somos libres de decidir el bien o el mal. Escoger la bendición o la maldición. Por eso es que frente a Dios nadie podrá decirle un argumento. Señor, esto fue lo que pasó o aquello fue lo que pasó. Porque Dios, según este texto, nos hace responsables de nuestras acciones. Vamos a hacer unas conclusiones finales. Vamos a leer otro texto. Ahí mismo el 13 que dice. El 13, vamos a leerlo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Porque hay hermanos que creen que quieren ocupar el lugar de Dios, juzgar a los demás. Yo no me preocupo por juzgar a nadie. No debemos preocuparnos por juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Y a Dios, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:1. Así que nosotros, lo que nos tenemos que dedicar es a proclamar el Evangelio para que se reconcilie la persona con Dios. Y este tema que estamos hablando, este principio bíblico de la libertad, el libre albedrío, es un tema que nosotros predicamos abierta y claramente, y tenemos textos bíblicos para así señalarlo. No tenemos una doctrina ambivalente en este sentido. Vamos a leer un último texto para hacer algunas conclusiones. En 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Verso 10. Dice así. Fíjese.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿No está claro el concepto de libre albedrío? Está bien claro. Bien, ¿qué reflexiones podemos sacar de esto? Y es la enseñanza que nosotros como Ministerio Cristiano Iberoamericano y como Iglesia de Cristo Libre enseñamos. Primero, nosotros no queremos enseñar un evangelio falso, sino el evangelio, la sana doctrina. Hay quienes quieren enseñar doctrinas erradas para consolar las conciencias de las personas, para tranquilizar la conciencia, para no perder a los hermanos. Entonces, predican una enseñanza bíblica ambivalente. La palabra es clara. El hombre es responsable de sus acciones. ¿Qué acciones? Es la pregunta. Porque a veces nos centramos en una sola acción. Ese es el otro tema, ¿no? Pareciera que para algunos solamente pecado es una cosa. La Biblia es clara. El que también el que se enoja, peca. El que se aira, peca, dice la palabra. Airaos, pero no pequéis, ¿no? El que miente, peca. El que calumnia, peca. También. El chismoso, peca. No solamente peca el adúltero, el fornicario, el homosexual. Todo eso es pecado. Pero también estos pecados muchas veces están en la iglesia y hacen mucho daño. Porque el que es bochinchoso denigra irresponsablemente. Y la palabra de Dios dice que usted dará cuenta por estar calumniando, por estar en bochinche, en mentira, por enojarse, por discriminar a las personas por su condición étnica o por su condición social. La discriminación es pecado. Santiago dice, si hacéis acepción de personas. Santiago señala, denuncia que en la iglesia había acepción de personas, ¿no? Dice, cuando ves a una persona bien vestida y elegante, lo tratas bien. Pero aquel que es humilde, aquel que a lo mejor es enfermo, porque nosotros tenemos muchas discriminaciones, y aún en la iglesia está, a veces por la etnia, a veces por la condición social, a veces porque un hermano es enfermo. La Biblia está en contra de eso. ¿Cuánta gente enferma no trató Jesús? Y lo sanó. El verdadero cristiano trata con respeto a los enfermos, a los viejos. Hay hermanos que no les gusta tratar con los viejos. Es pecado también y dará cuenta a Dios por sus acciones. El otro tema es que este principio es para todos. Por eso dice Dios, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero cuando alguien, sobre todo que tiene alguna condición de liderazgo o de importancia en el grupo, en la iglesia, comete pecado, entonces nos olvidamos de la doctrina de el libre albedrío. O sea, cuando nos olvidamos de la doctrina del libre albedrío, es porque queremos eximir, cuando Dios no exime de responsabilidad, ni al rey David lo eximió de responsabilidad. El rey David tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados.
El mismo diablo tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Si Dios no exime, nosotros no somos nadie para estar eximiendo y haciendo sentir con un falso evangelio bien a las personas. Hoy sobre todo, por ejemplo, ahora resulta que ya el homosexualismo no es un pecado, es un género sexual ahora. Fíjese, una doctrina falsa para engañar y hacer sentir bien a un grupo. Y así como esa, hay mucha doctrina falsa. Pero la palabra de Dios es clara. Somos responsables de nuestras acciones. Y en el estándar de Dios, cada uno sabe qué es pecado y qué no es pecado. Que Dios le bendiga.